Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a continuar con el proyecto de nuestra rosita fresita. Para esto yo voy a trabajar un anillo mágico de 12 medios puntos. Aquí voy a subir con 2 cadenas y voy a trabajar 12 medios puntos. Aquí voy 3. Este va a ser 4, 6, 8, 9, 11 y 12. Ajustamos, hacemos un punto deslizado. Ahora en mi carrera 2 subimos con 2 cadenas y vamos a trabajar 12 aumentos de medio punto. Este es el primero. Este es el segundo aumento de medio punto. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12. Cerramos con un punto deslizado y ahora subimos con una cadena. Vamos a trabajar un punto bajo de forma regular para la carrera número 3 y ahora vamos a trabajar un punto bajo pero yéndonos hasta la carrera 1 o hasta el inicio de la carrera número 2. Nos vamos hacia abajo. Ahora en el siguiente toca punto bajo normal. En el siguiente nos toca ir hacia abajo, normal y hacia abajo. De esta manera. Vamos a repetirlo por 12 veces, de manera que también debemos acabar con 24 puntos. Listo, cerramos con un punto deslizado, nos va quedando de esta manera. Y para la carrera número 4 vamos a subir con 2 cadenas y vamos a hacer un medio punto y un aumento de medio punto por 12 veces. De manera que debemos acabar con un total de 36 medios puntos. De esta manera. Voy a trabajar en toda mi carrera el medio punto y el aumento de medio punto. Listo, cerramos con un punto deslizado. Ahora en la carrera número 5 vamos a subir con una cadena y vamos a trabajar 2 puntos bajos de forma regular y ahora uno en la fila de abajo, que sería la carrera 3. Ahora vamos a trabajar otra vez 2 puntos bajos normal y uno que nos vamos hasta la fila 3 o de abajo. 2 puntos bajos normal y otro que nos vamos hacia el inicio de la carrera que hemos trabajado. Así vamos a repetirlo por 12 veces, de manera que debemos acabar con un total de 36 puntos. Listo, acá ya terminé. Ahora cerramos con un punto deslizado, nos va quedando de esta manera. Se ve, acá capaz no se logra notar mucho, pero ahí se ven unas pequeñas venitas. No sé si lo puedan apreciar bien ahí. Ahora subimos con 2 cadenas. Y en nuestra carrera número 6 vamos a trabajar 2 medios puntos y un aumento de medio punto por 12 repeticiones. Si tengo 2 medios puntos más el aumento, tenemos 4 por 12.
debemos acabar con un total de 48 medios puntos. Voy a trabajar los que me faltan. Listo, acá ya terminé. Ahora hacemos un punto deslizado para cerrar. Subimos con una cadena y vamos a trabajar en nuestra carrera número 7. 3 puntos bajos de forma regular. Aquí voy 3 y hacemos 1 en la parte de abajo, que sería hasta mi carrera número 5. Otra vez aquí voy 1, 2, 3 y 1 que nos vamos hacia abajo. Así vamos a trabajar por un total de 12 veces, de manera que debemos acabar con un total de 48 puntos bajos. Listo, ahora cerramos con un punto deslizado. Y ahora en la carrera número 8 vamos a subir con 2 cadenas. Haremos 3 medios puntos y un aumento por un total de 12 veces, de manera que debemos acabar con un total de 60 puntos bajos. Listo chicos, ahora cerramos con un punto deslizado, subimos con una cadena y nos toca trabajar en la carrera número 9, 4 puntos bajos de forma regular. Aquí voy 1, 2, 4 y nos vamos en el siguiente hasta abajo, que sería la carrera número 7 o inicio de la carrera número 8. De esta manera otra vez haremos 4 puntos bajos y nos vamos en el de la carrera 7, que sería hasta abajo. Otra vez 1, 2, 3, 4 y en el siguiente nos vamos hacia abajo. Así lo vamos a repetir por 12 veces durante toda la carrera, de manera que debemos acabar también con 60 puntos bajos. Listo, acá ya terminé mi carrera número 9. Ahora simplemente cierro con el punto deslizado. Subimos con 2 cadenas y en la carrera número 10 vamos a trabajar 4 medios puntos. Aquí voy 2, 3, 4. Haremos un aumento. 4 más el aumento tenemos 6. Lo vamos a repetir 12 veces, de manera que debemos acabar con un total de 72 puntos bajos. Listo, acá ya terminé de trabajar mi carrera número 10. Ahora cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y vamos a trabajar 5 puntos bajos de forma regular. Aquí voy 3, 4, 5. Me toca hacer 1 hasta abajo. Otra vez aquí voy 2, 3, 4, 5 y ahora el otro punto bajo, que nos vamos hacia la carrera anterior. De esta manera vamos a continuar trabajando. En toda la carrera se repiten 12 veces, de manera que debemos acabar con 72 puntos. Listo chicos, acá ya terminé. Ahora cierro también con punto deslizado. Subimos con 2 cadenas y en nuestra carrera número 12 vamos a trabajar 5 medios puntos. Aquí voy 2, 3, 4, 5. Me toca el aumento y lo repetimos por 12 veces. Si tenemos 5 más el aumento, tenemos 7. Por 12 veces debemos acabar con 84 puntos bajos. Listo, ahora cerramos con punto deslizado, subimos con una cadena y vamos a trabajar un total de unos 6 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos un punto bajo hacia abajo.
Trabajamos 6 puntos bajos otra vez. 4, 5, 6. Nos vamos hacia abajo. Y repetimos por 12 veces. Tenemos que acabar con un total de 84 puntos. Ahora cerramos con punto deslizado, subimos con 2 cadenas y vamos a trabajar en nuestra carrera número 14, 84 medios puntos. Es decir, voy a trabajar un medio punto en cada uno de los puntos, terminando la carrera 14 con un total de 84 puntos. Listo, chicos, ahora vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahorita ya estoy en mi carrera número 15 y vamos a subir con una cadena y repetimos lo de la carrera anterior. Haremos 6 puntos bajos de forma regular. Aquí voy 4, 6 y nos vamos con 1 hacia abajo. Lo repetimos 12 veces. Otra vez, aquí voy 3, 4, 6 y nos vamos 1 hacia abajo. Me voy a trabajar las 10 restantes y regreso. Listo, chicos, ahora cerramos la carrera 15 con un punto deslizado. Y para la carrera número 16 voy a subir con 2 cadenas. Vamos a trabajar 5 medios puntos. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 5. Nos toca ahora una disminución. Otra vez 5 medios puntos. Aquí voy 1, 2, 4, 5, disminución. Y voy a trabajar las 10 repeticiones que me faltan. Aquí voy en mi quinto medio punto, mi última disminución. Cerramos con el punto deslizado. Subimos con una cadena. Y ahora vamos a trabajar 5 puntos bajos de forma regular. Aquí voy 2, 5 y 1 que nos vamos a ir hasta la carrera anterior. Otra vez aquí voy 5 de la forma normal. Y 1 que nos vamos a ir hacia abajo. Repetimos ese proceso durante toda la carrera. Listo, cerramos con un punto deslizado. Ahora en la carrera número 18 vamos a subir con 2 cadenas y vamos a trabajar 4 medios puntos. Aquí voy 2, 3, 4 y haremos una disminución. Lo repetimos por 12 veces, de manera que debemos acabar con un total de unos 60 puntos. Aquí voy 4, me toca la disminución. Voy a trabajar los restantes y regreso. Listo, acá ya terminé mi última disminución. Ahora cerramos con un punto deslizado. Y en mi carrera número 19 vamos a trabajar 4 puntos bajos de forma regular y el quinto que vamos a recoger hasta la carrera anterior. Lo repetimos 12 veces también. Aquí voy 2, 3, 4 y el que nos vamos hacia abajo. Voy a continuar hasta culminar la carrera y terminar con un total de unos 60 puntos. Listo, chicos, acá ya cerré con punto deslizado y ahora voy a trabajar mi carrera número 20. Para esto voy a subir con 2 cadenas y vamos a trabajar 3 medios puntos y una disminución por 12 veces.
Si tenemos 3 puntos más la disminución, debemos de acabar con un total de 48 medios puntos. Ok. Voy a trabajar, a mí me faltan 10 repeticiones más y regreso. Listo, acá ahora he terminado con una disminución. Cerramos con punto deslizado. Subo con una cadena y ahora en mi carrera 21 voy a trabajar 3 puntos bajos de forma normal. Y vamos a hacer un punto bajo yéndonos a la carrera anterior. Otra vez 3 puntos bajos y nos vamos uno hacia abajo. Voy a trabajar eso por 12 repeticiones de manera que acabamos con 48 puntos. Listo, ahora cerramos con punto deslizado, pero aquí vamos a hacer el cambio de color a tono blanco. De esta manera. Ahora subimos con una cadena y vamos a trabajar 7 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones. Aquí voy 4, ya voy a cortar mi tono rosa. Hacemos nuestro nudo. Y como aquí es 5, 6, 7 el aumento, tenemos un total de 9 puntos, lo repetimos 6 veces y debemos acabar la carrera con un total de 54 puntos. Listo, ahora cerramos con punto deslizado, subimos con una cadena y vamos a trabajar en nuestra carrera número 23 y 24, un punto bajo en cada uno. Carrera de 54 puntos bajos. Voy a trabajar mis dos carreras en recto y regreso. Listo, ahora cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadena, cortamos. Voy a esconder mi hilo con una aguja. Listo chicos, así había quedado nuestro gorrito. Y ahora vamos a separar. Tienen la opción de trabajarlo con cadenas y luego continúan. Ya una vez tienen la pieza pueden coserla o la pueden tejer de frente. En mi caso yo la voy a tejer de frente y vamos a seleccionar 9 puntos del gorrito de manera que vamos a trabajar solamente en la hebra delantera. En mi caso yo estoy retrocediendo 5 puntos bajos del punto deslizado de finalización. Insertamos nuestro hilo verde. Solo en la parte delantera hacemos un nudo y comenzamos a tejer. Aquí estoy separando 9 puntos y vamos a trabajar solo en la hebra delantera. Yo he trabajado el primero 3 puntos bajos en uno, luego son 7 puntos bajos, aquí voy 4, 6, 7, todo en la hebra delantera y aquí en el último vamos a hacer también 3 puntos bajos en uno, hebra delantera. Listo, ahora subimos con una cadena y vamos a trabajar en la carrera número 2, un aumento, 2 puntos bajos y un aumento por 4 veces. Este va a ser la segunda. Es decir, estoy trabajando de forma normal, agarrando las dos hebras. Este de acá es mi tercera repetición. Y la última que va a ser 2 puntos bajos y aumento. Ok. Hasta ahí hemos terminado con un total de 18 puntos. Y en la carrera 3 de la visera, subimos con una cadena, giramos. Y voy a trabajar un aumento, 16 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, 6, 8, 10, aquí voy 10,
11, 13, 15, 16 y acá termino con un aumento. Hasta ahí tengo un total de 20 puntos. Ahora subimos con una cadena, giramos y en la carrera número 4 voy a hacer un aumento. Ahora 4 puntos bajos, un aumento. Aquí voy 3, 4. Me toca el aumento. 8 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 2, 3, 5, 7, 8, aumento. Y debemos terminar con 4 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 3, 4, aumento y hasta ahí tendría un total de unos 24 puntos. Ahora subimos con una cadena, giramos y en nuestra carrera número 5 vamos a trabajar un aumento, 5 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 3, 5, me toca el aumento, 10 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 1, 2, 4, 6, 8, 10, aumento y termino con 5 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 5 y para finalizar el aumento. Ahí debo de tener un total de unos 28 puntos. Hago una cadena, cortamos y vamos a fijar esos pedacitos que nos han quedado libres, que son los de aquí. Vamos a fijarlo solo en la hebra delantera, de esta manera. Ahí vamos a ir cosiendo punto por punto. Así. Ahora simplemente vamos a esconder nuestro hilo. Voy a esconderlo por aquí. Listo, ahora voy a insertar mi hilo aquí en la esquinita en color verde limón, de esta manera. Y vamos a hacer un contorno de punto cangrejo. Entonces vamos a iniciar, para eso subimos con una cadena. Y ahora hacemos como punto bajo. Ingresamos, jalamos, damos una vuelta, lazada y vamos a pasar los dos. Ese proceso lo vamos a repetir por todos los puntos. Ingresamos, jalamos nuestra hebra, tenemos dos, le damos la vuelta, lazada y pasamos los dos últimos. De esta manera. Otra vez. Ingreso en el siguiente punto, jalo mi lazada, tengo dos, le damos la vuelta, lazada y pasamos los dos últimos. ¿Ven? Una vez más, ingreso, jalamos, tenemos dos, damos la vuelta, lazada y pasamos. Otra vez,
ingreso, jalo mi hebra, tengo 2, damos la vuelta, lazada y pasamos los 2 que teníamos. Va quedando como si fuera un cordoncito y así vamos a ir repitiendo en toda la carrera. Ingreso, jalo, tengo 2, damos la vuelta y lazada y pasamos los 2 últimos. Una vez más, ingreso, jalo, doy la vuelta, lazada y paso los 2 últimos. Así voy a continuar hasta terminar de dar contorno en toda mi carrera. Listo, ahora cerramos con punto deslizado, hacemos una cadena, cortamos y ahí ya tendríamos la visera. Listo, acá tengo rosita fresita y lo único que vamos a hacer es ubicar la raya que era al costado a la altura del ojo. ¿Qué quiere decir? Miren, a esta altura queda, la ubicamos y pasamos a coser un punto en cada uno por aquí para que se mantenga fijo. Este proceso de cómo coloqué el cabello ya se encuentra en el canal de YouTube. Yo misma he seguido el tutorial, así que pueden trabajarlo ya en el video anterior. Les dejé el enlace y también se los dejaré en la cajita de descripción por si aún no lo han visto. Yo voy a coser lo que es el cabello y regreso. Listo chicos, nos quedó algo así hasta el momento de nuestra rosita fresita, ya con el cabello que hemos cosido, y le coloqué simplemente la boina. Y ahora vamos a trabajar sus zapatos con el tono más fuerte. También con este tono pueden bordarle bolitas. En mi caso pues eso aumenta casi unas 3 horas de trabajo. Entonces yo voy a optar por pintarlas. En ese entonces pues no usaba pintura, simplemente lo bordaba todo, pero sí nos va a tomar demasiado tiempo ya que son bolitas en el gorro y también en el vestido. Entonces acá yo lo voy a dejar así y vamos a trabajar los zapatos. Bueno chicos, acá se me había terminado lo que es la batería de los audífonos, así que voy a tratar de hablar lo más fuerte posible para que me escuchen. Para el zapatito vamos a iniciar con 7 cadenas. Aquí voy 1, 2, 4, 7 y a partir de la segunda vamos a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5 y en el último me toca un W o 3 puntos bajos en uno mismo, que me va a ayudar para girar. Ahora en la parte inferior de las cadenas vamos a trabajar 4 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 1, 2, 3, 4 y un aumento. Estoy usando un rosa fuerte, de esta manera me quedo así. Ahora vamos a continuar en espiral y en la carrera número 2 vamos a hacer un aumento. Coloco mi separador, 4 puntos bajos, aquí voy 2, 3, 4, me toca realizar 3 aumentos. Este es el segundo, este es mi tercer aumento. Ahora haremos 4 puntos bajos y terminamos con 2 aumentos. Ahí debo de tener un total de 20 puntos. Y en la carrera número 3 vamos a hacer un aumento. Coloco mi separador. 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 5. Vamos a hacer ahora un aumento, un punto bajo,
un aumento, otra vez un punto bajo, un aumento. Ahora trabajamos 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5 y voy a hacer un aumento y punto bajo por 2 veces. Otra vez aumento y punto bajo. Listo. Ahora en la carrera número 4 vamos a trabajar 3 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, coloco mi separador. Voy a hacer un aumento, un punto bajo, un aumento. Ahora nos toca trabajar 4 puntos bajos. Aquí voy 3, 4. Un aumento, 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5. Un aumento, punto bajo, aumento, 4 puntos bajos, 4, aumento y terminamos con 2 puntos. Listo. Ahora en la carrera número 5 vamos a trabajar solo en la hebra trasera, un punto bajo en cada uno. Carrera de 32 puntos bajos. Solo hebra trasera. Aquí voy 3, 4, 6, 7, 8 y así voy a continuar en toda mi carrera. Listo. Ahora en la carrera número 6 vamos a trabajar 10 puntos bajos. Aquí voy 3, coloco mi separador, 4, 5, este va a ser 6, 8, 10, haremos 12 medios puntos. Aquí voy 3, 4, 6, 8, 10, 12 y terminamos con 10 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 7, 9 y 10. Hasta ahí tengo un total de 32 puntos. Y en la carrera número 7 vamos a trabajar 10 puntos bajos. Aquí voy 5, 6, 10, 2 medios puntos, una disminución de medio punto, 4 medios puntos, 4, disminución de medio punto y terminamos con 2 medios puntos. Ahora vamos a continuar tejiendo con punto bajo. Vamos a hacer los 10 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, 10. Y en la carrera 8 vamos a trabajar otra vez 10 puntos bajos. Este va a ser 4, 6, 9, 10.
Ahora haremos una disminución de medio punto, 2 medios puntos, disminución de medio punto, otra vez 2 medios puntos, disminución de medio punto y terminamos con 10 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, 10. Cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadena, cortamos. Vamos a omitir los primeros 8 puntos contando el deslizado. 2, 4, 6, 7, 8. En el 9 vamos a insertar. Haremos un nudo. Ahora trabajaremos unas 5 cadenas. Ahora vamos a omitir 10 puntos. Y en el 11 haremos un punto deslizado. Vamos a avanzar el punto anterior con un punto deslizado, que va a ser la especie como si hubiéramos subido con una cadena, y vamos a trabajar un punto bajo en cada una de las 5 cadenas. Aquí voy 1, 2, 3, este va a ser 4, 5. Ahora en el punto siguiente, que fue el punto, si no me equivoco, 10, vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, cortamos, escondemos nuestros hilos y ya tendríamos el zapato para Rosita Fresita. Y bueno, chicas, así quedaría nuestra Rosita Fresita. Con esto ya damos por terminado el proyecto. Solamente falta realizar círculos con pintura en el tono de aquí, en este rosa fuerte. Y no olviden pasar por mi Instagram, que en las historias destacadas está la lista de materiales para cada uno de los proyectos. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. No olviden dejar un chulo y precioso like y compartir para llegar a más personas. Recuerda que con María Ángeles tejes como los ángeles. Chao, chicos.